Martes de Conociendo Más de Contabilidad y ya tenemos aquí en el estudio al contador José Alfredo Salgado, presidente de la FECA. Bienvenido, contador. Con el gusto de saludarte, Meritzi, a ti y a todo tu auditorio. Gracias, contador, el gusto es nuestro y el día de hoy nos trae un tema que es la perspectiva económica que tenemos ya para el crecimiento del país. Estamos ya a más de 6 meses de que iniciara este año, ya más de la mitad. Más de la mitad de este año, precisamente. Y también a la mitad ya del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, donde se han dado reformas estructurales importantes que el país necesitaba desde hace ya mucho tiempo. La presente, pues es la reforma educativa que tanta controversia ha causado, ¿verdad? Pero una de las reformas que siempre ha sido importante apuntalar y que se haga realmente a fondo es la reforma fiscal, Meritzi, ya que pues el país recibe ingresos petroleros de un 37% y los demás ingresos son propiamente tributarios. Por lo tanto, es importante pues que el país se vea fortalecido de manera fiscal, pero sin que esa carga se le pase a los empresarios, se le pase a los contribuyentes. Entonces, derivado de ello, nosotros consideramos que necesitamos pues hacer un parteaguas, analizar cómo va nuestro país, por qué no ha crecido en el porcentaje que la Secretaría de Hacienda había pronosticado en su momento, independiente a la baja del precio del petróleo, por supuesto, y consideramos pues que es importante que se haga un análisis mediático para que a 2 meses de que se entregue el paquete económico para el año 2016, pues finalmente los diputados puedan evaluar el destino del país en el tema tributario. Y para ello hay que recordar que tenemos un acuerdo de certidumbre tributaria donde el presidente Peña Nieto se comprometió a ya no incrementar los impuestos, pero más bien los empresarios estamos esperando que se reajuste, que se readapte a las condiciones económicas actuales del país, que desde luego que no son las mismas que con las que inició su mandato, porque sí necesitamos pues un país que permita a través del incentivo fiscal un crecimiento de los empresarios, pero también que vaya de la par de los ingresos tributarios del país. No es posible que haya un país con un ingreso per cápita pues alto, mientras que los empresarios de este país somos pobres, Meritzi. Y es que con esta reforma fiscal lo que principalmente decían los empresarios, sobre todo los pequeños empresarios, es que lejos de sentirse apoyados, para empezar, el que paguen impuestos y que cada vez sean mayores es realmente una carga para todos, ¿no? Ya sea que tengas que hacer directamente tu declaración o aquellos que te descuentan ya vía nómina, etcétera. Realmente los impuestos, pues sí, cuando te das cuenta, sí son elevados. Ahora, claro, ellos decían, la reforma fiscal se ve que directamente es en contra de los pequeños empresarios, son aquellos los primeros que resintieron esto, y aquellos que realmente no están viendo un crecimiento a 6 meses de que empezaran pues a aplicarla ya con todo el rigor. Efectivamente, los microempresarios ha sido el grupo más vulnerable, desafortunadamente. Todo este asunto del traslado de los repecos al régimen de incorporación fiscal, pues no se ha acabado de acomodar. Desafortunadamente se dice de manera común que tenemos un sistema tributario de primer nivel, de primer mundo, pero pues nuestra población no está acorde a las circunstancias de ese primer mundo. Todavía hay un rezago muy importante a través para el uso de las tecnologías de la información, pero además de los RIF, de los pequeños empresarios, pues también es importante que se tomen en cuenta factores adicionales como son las deducciones personales, Meritzi. Para este año 2014 y el 2015 que está corriendo, pues las deducciones personales ya no se pueden considerar al 100% por esa reforma fiscal que fue tan
pues tan de tintes recaudatorios, sin ver realmente el impacto social en las personas. Entonces, por ejemplo, si yo podía deducir los gastos médicos, los gastos hospitalarios, los gastos de lentes, los gastos, en general, los gastos personales que se consideran en un 100%, pues ahora los puedo deducir solamente en una parte, que es el 10% del ingreso que yo tenga como persona física. Ese tipo de situaciones son las que consideramos que el Congreso de la Unión debe de analizar más a fondo qué tan prudente es regresar a que las deducciones personales ya no estén topadas o limitadas, sino más bien que se puedan aplicar al 100%. Otro de los aspectos importantes es el tope de las deducciones por sueldos, salarios y prestaciones de previsión social, que esa es una carga importante que los empresarios, los patrones, son los que están cubriendo, porque no se les permite deducir al 100% los sueldos que se les pagan a los trabajadores. Claro. Ante ello, pues, consideramos que es buen momento para que el legislativo tome cartas en el asunto y haga una reforma fiscal más socializable, más humanizada hacia los ciudadanos, y no solamente verlo como un tema de recaudación, Meritzi. ¿Qué es lo que principalmente veían pues los empresarios, ¿no? Que lo principal que se buscaba era recaudar sin analizar todas las consecuencias que se podría traer con ellos. Efectivamente, imagínate que hay empresas, personas morales, más bien todas las empresas, personas morales, tienen una tasa del 30% de ISR, mientras que ciertas personas físicas, por el volumen de sus ingresos, pues llega la tasa hasta el 35%. Pues eso es desproporcional, es inequitativo, va en contra del artículo 34, fracción cuarta de la Constitución, donde se dice que sí debemos de colaborar con el erario público, pero de la manera proporcional y equitativa. Entonces, yo creo que ahí se rompe ese criterio de equidad y de proporcionalidad, y desde luego que nosotros estamos proponiendo al legislativo que nuevamente la tasa máxima de las personas físicas se baje hasta el 30% y no el 35%, como está actualmente. Y otro de los puntos que hemos recabado de todos los empresarios es el dictamen fiscal, que este año ya no tuvo ningún efecto, ya no se presentó. Por lo tanto, dejan en desamparo a los empresarios, porque no tienen esa protección de que un especialista en temas fiscales pues les revise y se puedan autocorregir de manera inmediata, sin que medie requerimiento, sin que medie sanción por parte de la autoridad fiscalizadora, y al no haber el dictamen fiscal pues quedan indefensos a las facultades de las autoridades fiscalizadoras para que vayan y revisen su contabilidad, sus comprobantes fiscales. Ese es un aspecto que el dictamen fiscal de alguna manera beneficiaba a los empresarios, porque se autocorregían de manera inmediata, sí. Y es lo que estamos pugnando también para que regrese, Meritzi. Contador, entonces, desde su perspectiva, ¿usted considera que la reforma necesitaría una reforma? Es decir, necesitaría ser analizada a estos 6 meses que no se han obtenido quizá los resultados esperados. Suena paradójico decir que la reforma necesita una reforma, pero es real, es cierto. Muchos de los empresarios, es más, hasta los grandes empresarios se quejan porque les quitaron algunos beneficios importantes. No dejó contentos a nadie esta reforma fiscal, Meritzi, y sobre todo no porque el empresario esté renuente a pagar los impuestos. No ese es el tema principal, sino más bien por tantas limitaciones, tanta complejidad en las leyes fiscales para su aplicación y tanta trámite administrativo que se ha venido dando, incrementando con el paso de los tiempos. Todo eso al final de cuentas va a recaer en el empresario, y al final de cuentas sigue siendo observado con una lupa, y ante cualquier operación inusual que haga,
y la autoridad lo quiere tipificar como un delincuente, Meritzi. Yo creo que en ese aspecto sí necesitamos concientizarnos que debe de haber una reforma fiscal equitativa, equilibrada, pero sobre todo socializada, Meritzi, que realmente beneficie a la población en general, a que puedan cubrir sus impuestos, pero que lo vean de una manera en que el empresario, al momento de que pague sus impuestos, también adquiera beneficios de los mismos, Meritzi. Así es, y equilibrada yo creo que es la palabra clave, entre aquellos que ganan más, cuánto es lo que están dando, y aquellos que pagan menos, porque lo que decían, los que pagan más van a realmente pagar más impuestos, y los que pagan menos van a pagar menos. Pero realmente con la reforma nos dimos cuenta que al final de cuentas no son aquellos grandes empresarios los que están pagando más, sino aquellos que quizá tienen un sueldo fijo, ¿sí? Etcétera, son los que terminan pagando más al final de cuentas. Al final de cuentas, los trabajadores como tales son los que más llevan a cabo una aportación de impuestos vía descuentos en nómina, ojo, y conste que los trabajadores son quienes no tienen una sola deducción, sino sobre de su ingreso directo, es sobre de lo que se les hace el descuento del impuesto. Tienen la posibilidad de presentar su declaración anual y meter algunos deducciones fiscales, que son las que precisamente hablamos, que se limitaron para este año 2014 y en consecuencia el 2015, y son las que estamos proponiendo al legislativo, que se quite ese tope de deducibilidad y sea deducible al 100% todos ese tipo de gastos médicos, de gastos hospitalarios, de gastos de lentes y demás, Meritzi. Pues ojalá que sí se analizara a este más de medio año que ya llevamos en la aplicación de esta reforma. Y a la mitad del mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Sí. También con todas las reformas. Con todas las reformas y con todos los eventos sociales que han desatado. Que se han desatado en el fin de semana. Así es. Contador, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Con todo el gusto, Meritzi. Buenas tardes a todos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias.